Voy a hablar de desinformación en el contexto de África subsahariana, especialmente en 4 países que vieron elecciones en los últimos 18 meses, la República Democrática del Congo, Kenia, Senegal y Sudáfrica. Mi especialización es en África subsahariana, entonces yo voy a intentar mostrar un poco las similitudes y las disimilitudes entre estos países, y creo que al final sería interesante escuchar cuáles son los elementos que creen ustedes que son similares o disimilares con Brasil, porque el punto de partida con el que quiero empezar hoy es: se tiende a creer que hay como una única experiencia en el sur global con la desinformación, que todos los países del sur global experimentan la desinformación de forma similar. Y creo que al final de la presentación van a ver que el caso de estos 4 países es tan diferente del de Brasil, al menos como yo lo conozco, que nos tengamos que replantear un poco si la definición de sur global a la hora de establecer comparaciones es la más útil. Esta es la primera idea que voy a intentar transmitir hoy. Y voy a dividir esto en 4 partes que voy a cubrir en los próximos 40-45 minutos. Empezaré por darles una comparativa de la situación en estos 4 países. Hubo elecciones en la República Democrática del Congo el año pasado, a finales del 2023. Hubo elecciones en Sudáfrica y en Senegal este mismo año. Hubo elecciones en Kenia a finales del 2022. Y hicimos un estudio comparativo basado en entrevistas y en análisis de redes sociales, y extraemos las principales narrativas en estos 4 países de desinformación. Y de nuevo me gustaría saber su reacción al ver si estas se parecen o no se parecen a las que vieron en Brasil. Les voy a hablar luego de actores y estrategias. Hemos intentado crear una tipología de cuáles son los principales actores involucrados en campañas de desinformación y cuáles son sus estrategias principales. Y luego les hablaré tanto de cuáles son las actividades contra desinformación que se han hecho en estos países, como de algunas de las recomendaciones que hemos aprendido de este estudio. Como les decía antes, lo que más me interesa de esta charla es la parte en la que les voy a escuchar a ustedes un poco más tarde, pero también entender si en algún punto hay similitudes o diferencias entre Brasil y el resto del sur global. Y me pareció muy interesante empezar por esta diapositiva. Es muy pequeño, lo sé para los que están sentados atrás, pero los 3 países marcados en rojo son los países que, según el Instituto para el Estudio del Periodismo en Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism, en su encuesta de 2020, preguntó a la gente: ¿tienen ustedes capacidad de saber lo que es verdad y lo que es falso en las redes sociales? Y el país en donde la gente dijo que no es Brasil. Aproximadamente el 83% de los brasileños dijeron que están preocupados porque no saben distinguir lo que es verdad y lo que es mentira en las redes sociales. Interesante que el segundo país es Portugal, con 75%, ¿no? La lusofonía parece que es donde más preguntas circunstanciales sobre qué es la verdad y qué es la mentira se preguntan a unos. No son los alemanes los que se hacen preguntas filosóficas, sino son los portugueses. Pero, bromas aparte, le mostré esto porque lo que me parece interesante es que los 2 siguientes países son africanos, Kenia y Sudáfrica. Entonces, aquí parecería que hay como un punto de encuentro, ¿no? En Brasil, por el contexto político de los últimos años, y en Kenia y Sudáfrica, por diferentes motivos, la gente tiene preocupación porque no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Lo más interesante quizás también es en el otro lado de la escala, ¿no? Están muchos países europeos: Dinamarca, Holanda, Austria, Noruega, los que tradicionalmente se han considerado democracias nórdicas y centroeuropeas. Y aparentemente serían muy diferentes, ¿no? Pero si uno piensa en Austria, hoy en día hay un gobierno de extrema derecha gobernando en Austria, en Dinamarca un gobierno anti-inmigración, pero por algún motivo la gente en esos países no tiene la misma sensación que tiene en Brasil o en Kenia o en Sudáfrica. Este era el primer punto de encuentro que les quería mostrar. El segundo
es acerca de lo que pensamos cuando hablamos de desinformación. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Hicimos hace 2 años un estudio en 6 países africanos donde reunimos grupos de discusión, lo que en inglés se llama focus groups, no sé cómo se dice en español, grupos de foco. Sí, se llama así en portugués. En español no lo sé, estudié demasiado tiempo fuera. Y preguntamos a la gente, ¿usted cuando piensa en desinformación, qué es lo primero que le viene a la cabeza? Y la gente dijo esto. Y a lo mejor es muy pequeño para allá, pero son ejemplos de scams, lo que decimos, o bulos o timos en español, ¿no? Clique aquí y le daremos un premio. O clique aquí y tendrá un descuento para la tienda. Esto es lo número uno que piensan en muchos países africanos cuando la gente habla de desinformación. En cambio, en mucha de la investigación que hacemos hoy en día no entendemos esto como desinformación. Y por algunos motivos, cuando la gente se ve expuesta a este tipo de contenido de forma muy regular, le incrementa la percepción de que la desinformación le envuelve en todos lados. Lo que en cambio pensamos normalmente cuando hablamos de desinformación son cuestiones como estas, desinformación política. Aquí al lado ven a Joe Biden sentado en la Casa Blanca y alguien ha puesto una foto de este señor en azul que claramente no estaba en la Casa Blanca. Un ejemplo de alguien intentando timar a los nigerianos o gente que le mandan propaganda a través de SMS. Estos son quizás los 2 puntos más claros de desinformación para la mayoría de la población africana. En cambio, cuando empezamos este estudio del que les voy a hablar hoy, este estudio comparativo de 6 países, el contexto en el que hicimos esto era un poco diferente. El contexto es este. Por un lado, muchos medios de comunicación hablando del impacto potencial que la inteligencia artificial podría tener en las elecciones. Yo creo que pasó lo mismo en Brasil. Había mucha preocupación en las últimas elecciones municipales aquí en Brasil sobre si la AI tendría o no tendría un impacto sobre las elecciones. Y en el otro lado está la preocupación en muchos países europeos sobre lo que podría ser la inferencia o injerencia extranjera, ¿no? De rusos, chinos ingiriendo en el sistema político de otros países. El estudio del que les voy a hablar hoy, financiado por una fundación europea, nos incitó, nos empujó ligeramente a encontrar ejemplos de estos 2 tipos de desinformación. Información generada por inteligencia artificial o por propaganda exterior. Y la verdad, ya les adelanto las conclusiones, ni uno ni el otro lo encontramos. Ni hay injerencia extranjera y apenas tiene papel la AI en estos espacios. Y en cambio, en el discurso público se ha sentado la idea de que el gran peligro del futuro es estas 2 cuestiones, la inteligencia artificial por un lado y la interferencia de potencias extranjeras, principalmente Rusia y China. Curiosamente, en pocos países se entiende que la influencia negativa puede venir de Estados Unidos o de Francia, a pesar de que tienen una larga historia de abusos en el continente. Para contextualizar esto un poco más antes de empezar con lo que les quería mostrar hoy, en un estudio que hicimos también el año pasado, les preguntamos en varios países africanos, ¿están ustedes preocupados por la propaganda extranjera? Y fíjense que de nuevo el país lusófono siempre mira para otro lado, ¿no? En Angola no parecen estar preocupados, pero en un país como Etiopía, casi el 90% de la población tiene preocupación por la influencia extranjera. Si les pregunto ahora, ¿cuál cree que es el país número 1 que les preocupa? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Rusia? ¿China? ¿Francia? Estados Unidos, principalmente. Cuando muchos de esos países piensan en influencia extranjera, viene de Estados Unidos. Y por un motivo obscuro que nunca he conseguido entender, en Angola les preocupa China. Pues en este contexto, en el que por un lado tenemos una influencia por parte de las agencias que financian la investigación, en donde se nos recomienda que estudiemos la inteligencia artificial y la influencia de potencias extranjeras. En un contexto en donde la población parece preocupada por este tipo de problemas, pero al mismo tiempo diferencian claramente entre lo que ellos consideran desinformación, que son estos ejemplos de bulos y timos, y lo que la clase política considera desinformación,
Lo que voy a argumentar en esta presentación hoy es que, a pesar de que se nos presenta todo esto como una nueva amenaza, la desinformación como un nuevo riesgo, como algo que es un producto nuevo de la historia, la realidad que hemos encontrado y que yo creo que es importante recordar es que muchos de los problemas que les voy a hablar hoy no son nuevos, son simplemente una extensión de viejos problemas que se heredan de la época postcolonial, en donde los regímenes de la verdad y la mentira estaban dominados por los poderes fácticos del sistema postcolonial, ya fuese porque las agencias de noticias europeas tenían el monopolio de la información o porque los grandes medios de comunicación estaban dominados por élites locales. Y en estos contextos la población ya era especialmente precavida y tenía preocupación por la desinformación. No venía en redes sociales, pero la desinformación venía a través de vehículos más tradicionales. Con lo cual, nos hemos pasado los últimos 6 meses estudiando esto para concluir algo que ya podemos haber concluido antes, pero ahora tenemos evidencia suficiente para decir que muchas de las amenazas que se presentan como nuevas son antiguas o son viejas, y esto nos tiene que hacer replantear un poco cómo pensamos en desinformación en el futuro. Pues bien, todo esto para decirles que todo esto viene de un proyecto en el que estoy colaborando ahora, que se llama Mapping Electoral Disinformation in Africa Project, also called in English Media Project. Básicamente es un estudio de 12 meses en donde estamos monitoreando desinformación y elecciones. Lo hacemos en 6 países. Los que están marcados un poco más oscuros son los que voy a hablar hoy. Senegal, África del Sur, Kenia y unos grandes países de África subsahariana, la República Democrática del Congo, un país donde viven más de 100 millones de personas y del que apenas sabemos nada en cuanto a desinformación. Todos estos países, como les dije antes, tuvieron elecciones desde el 2022 al 2024. En todos ellos, la narrativa fue de va a haber una gran influencia de desinformación, puede desestabilizar el proceso electoral, porque estas poblaciones están especialmente vulnerables a la desinformación. Veremos ahora si esto es tanto así o no es así. Bien, voy a empezar estos 4 puntos de los que quería hablar. Empezaré con las narrativas, les voy a dar una panorámica de las que hemos encontrado son las principales narrativas, luego hablaré de actores y luego acabaré con las conclusiones sobre lo que hemos aprendido. Voy a poner las 7 narrativas aquí. Y vamos a ver si les parecen que son similares o diferentes de las de Brasil. Los 7 principales temas de los que hablaba la desinformación son divisiones étnicas e identitarias, es decir, conflicto entre diferentes grupos de población. Principalmente en muchos de esos países son conflictos interétnicos, intertribales, pero no exclusivamente, también es entre blancos y negros en Sudáfrica o entre ricos y pobres en otros contextos. Segundo gran tema de desinformación, ataques a la integridad electoral. Lo hemos visto en casi todos los países en donde hay líderes populistas, en donde el ataque al proceso electoral es una parte importante. Quizás uno de los temas de los que más quiero hablar es el de los ataques de género a las candidatas en las elecciones. Un tema del que igual apenas se habla, pero que viene siendo recurrente. Y en muchos de estos países las mujeres son principalmente blanco particular de la desinformación. También hay algunas narrativas sobre injerencia extranjera, descontento económico y choque de clases, narrativas que vamos a llamar radicales por ahora o disruptivas, y mucha narrativa contra los medios de comunicación. Yo lo intento comparar esto con otros contextos del sur global y muchas de ellas son similares. Otras quizás son más específicas de los países de los que estoy hablando hoy. Bien, les voy a hablar un poco de cada uno de estos ejemplos y ponerle algún ejemplo de cómo se han expresado estas narrativas en esos países. Empezaré con la de las divisiones identitarias y étnicas. Por contexto, por si no son familiares con el contexto político en la República Democrática del Congo, por ejemplo, viene estando en guerra civil
en los últimos 20 años, particularmente en el este del país, en la frontera entre la República Democrática del Congo, Burundi, Uganda y Ruanda. Hay un movimiento armado que intenta separarse del país, y este movimiento armado está financiado parcialmente por Uganda y Ruanda. Una simplificación muy grande del conflicto en la República Democrática del Congo. Pero esta tribalidad, esta lucha entre el este y el oeste, entre países extranjeros y locales, forma parte de las narrativas, como, por ejemplo, candidatos son acusados de ser ruandeses y no de la DRC, o candidatos son del este y no del oeste, entre algunos ejemplos. En Kenia, en las últimas 4 elecciones, las elecciones han acabado con conflicto en las calles, ha habido violencia postelectoral, y en estas elecciones, en donde no hubo violencia postelectoral, durante las elecciones hubo muchas amenazas de que la tribu A atacaría a la tribu B o la etnia B atacaría a la C. Y mucho de esto pasó en TikTok. Lo más interesante de las elecciones en Kenia, si alguien quiere investigar sobre ellas, es cómo TikTok mostró su incapacidad de verificar contenido en idiomas que no fuesen el inglés. Entonces, rápidamente, la población se dio cuenta de que podían colgar contenidos muy racistas o muy extremos en Luo, en Swahili y en otras lenguas, y ahí se quedaba y nunca lo sacó TikTok. En Sudáfrica hubo muchas narrativas acerca de los inmigrantes a los que se los acusa de robar el trabajo a los locales. Lo que viene a ser narrativas de división entre ellos y nosotros. Nada nuevo aquí, ¿no? Todas esas narrativas muy parecidas a las que ya hemos visto en otros tiempos, en otros contextos. Otros ejemplos, a la integridad electoral, ¿no? Aquí creo que Brasil es un buen ejemplo en donde ustedes ya lo han visto, en cómo el perdedor lo primero que hace es atacar a el proceso, no a su propia campaña, sino al proceso. Esto pasó en Sudáfrica, en donde el partido que venía gobernando desde los últimos 94 hasta 24, los últimos 30 años, por primera vez perdió las elecciones, o perdió la mayoría en las elecciones, y lo primero que hizo fue atacar al proceso electoral. También, como les decía, lo que creo es realmente importante es incidir en lo que no se habla tanto, ¿no? Y creo que Brasil padece un tema similar, y es los ataques de género a las candidatas, a las mujeres que intentan entrar en la participación política. Se vio muy claramente tanto en la DRC como en Kenia. En ambos países hubo candidatas a la presidencia, a la vicepresidencia, y los ataques fueron especialmente destinados a criticar su persona, no sus ideas políticas. En el Congo hubo ataques homófobos contra uno de los candidatos, al cual se les acusó de pintarse los labios de rojo, lo que era simplemente su característica física, y de ello se le acusó de ser homosexual, de tener financiación de lobbies homosexuales extranjeros y debidamente ser descalificado como potencial candidato político. En cuanto a inferencia extranjera, lo que es más interesante es la desinformación fue mucho más destinada a decir no hay inferencia o a acusar falsa injerencia extranjera, que no por parte de los rusos o los chinos interviniendo en el proceso. Sí que hay ejemplos en el Congo, como os decía antes, de países vecinos, Ruanda, Uganda, muy involucrados en el conflicto armado, intentando interferir en las elecciones. Descontento económico y división de clases, no les tengo que explicar nada, si lo saben. Les voy a hablar de otro ejemplo que me parece un poco más interesante, y es cómo algunos movimientos que tradicionalmente se habían aceptado como dentro del sistema político, por ejemplo, movimientos neoanarquistas o movimientos un poco más a la derecha, a la izquierda de la izquierda habitual, se convierten en movimientos radicales. Movimientos radicales que quieren destruir el sistema. Y estos movimientos radicales reciben un trato especialmente virulento en las redes sociales. Y ya sé que es un poco pequeño, y les voy a contar lo que ven aquí. Esto es un análisis de las narrativas de desinformación en Sudáfrica durante las elecciones. Cada uno de estos núcleos es de un partido político. Aquí a la derecha, en rojo, está un movimiento que surgió y se murió rápidamente de ataque al partido en el poder. Luego tienen en verde, ahí arriba,
el movimiento EFF, que son estos movimientos radicales de los que les hablaba. Es un movimiento casi anarquista, pero no anarquista. En el contexto europeo nunca son anarquistas, pero bueno, les llaman anarquistas. Fíjense un par de cosas interesantes. Una es la división clara que hay entre los diferentes grupos, poco debate entre ellos, y el hecho de que el movimiento o la narrativa más activa es la de descalificar a este grupo al que se llama de radical, ¿no? Este grupo verde de ahí arriba, que tienen ideas muy anticolonialistas, muy antiliberales, ¿no? En ataque a un movimiento perfectamente válido en el sistema político, pero al que se le arrincona y se le llama radical, y entonces hay un ciclo constante de narrativas en torno a este movimiento. Fíjense que este grupo, que no tiene apenas representación política, ocupa mucha parte de la discusión política en este país. Luego está el que hemos marcado en rojo, este que llamamos temporary, es un movimiento que nace y muere apenas una semana antes de las elecciones. Fíjense que está casi desaparecido en rojo y luego repunta rápidamente en rojo, como un ejemplo de un movimiento liderado para criticar al partido de gobierno, posiblemente a través del pago de actores y bots y otros movimientos en las redes. Voy a hablar un poco más de esto después. Entonces, 6 narrativas. De estas 6 narrativas, un par de ellas quizás sí que sean nuevas, pero el resto de narrativas son principalmente viejas narrativas que únicamente han encontrado un nuevo vehículo de expresión en las redes sociales. Pero la base teórica de estas narrativas son las mismas que hacía 30, 40, 50 años. Bien, esto en cuanto a narrativas. Voy a hablar ahora de actores, un poco de los principales actores en el espacio político, pero luego me gustaría volver a esto y en la discusión que tengamos al final, saber si les parece que se parece o no al contexto de Brasil esta tipología que tengo aquí. En cuanto a actores y estrategias, de nuevo, me parece importante incidir en que los principales difusores de desinformación, a pesar de lo que se repita en algunos círculos políticos, son los partidos políticos, ¿no? El principal mentiroso en Estados Unidos es Donald Trump. El jefe mentiroso en Brasil aparentemente sería Jair Bolsonaro, y es una clase política la que repiten los bulos, ¿no? Sí que es verdad que en este contexto han aparecido un nuevo tipo de agentes, que son estas milicias digitales o militantes digitales, lo que alguien le llama influencers pagados, es decir, gente a la que se le paga pequeñas cantidades de dinero para difundir desinformación de carácter político. Y en algunos países esto es realmente un problema. Principalmente, y lo hemos detectado en algunos casos, se detectó en Filipinas, por ejemplo, se ha detectado en India, en donde los partidos políticos realmente se gastan grandes cantidades de dinero para crear pequeños ejércitos digitales. No sé si es el caso de Brasil o no, no lo domino suficiente. Pero os quería enseñar un ejemplo de cómo pasa esto en estos países. Este es el mapa de narrativas en Kenia. Fíjense que este está muy polarizado. Kenia es un país que está dividido entre 2 bandos políticos. En un lado, William Ruto, y en otro lado, Raila Odinga, los 2 candidatos a presidente. En estos 2 ámbitos se separan claramente, pero fíjense en el naranja este que hay aquí a su izquierda, el ProRuto Influence Community. Esta es una comunidad puramente de influencers pagados que repiten las mismas narrativas que su candidato. Lo interesante de visualizarlo así es que se ve claramente que tienen 0 influencia al otro lado del espectro político. Su narrativa refuerza la narrativa de su propio partido, pero no cruza al otro partido. Entonces, de una manera, sí que son importantes estas milicias que funcionen con estas cámaras que se repiten a sí mismas, pero no sirven realmente para cruzar espacios políticos. Con lo cual, como estrategia política, es un poco inútil.
Es gastarse dinero para hablarle a la gente que ya está convencida de lo que les estás hablando. Y en cambio les destinamos mucho interés en el ámbito académico. Estudiamos mucho estas comunidades en redes sociales, pero a veces no nos paramos a pensar en si realmente son influyentes o no en el espacio político. En este caso, muy poca influencia. Otro ejemplo, este es el mapa de narrativas en Senegal. En Senegal se hicieron elecciones a principios de este año. Lo interesante de Senegal fue que las elecciones se pospusieron varias veces porque el principal candidato opositor fue encarcelado, luego liberado, luego encarcelado otra vez y luego liberado con grandes protestas en la calle y al final fue elegido presidente y ahora el que estaba en la cárcel ahora es presidente en Senegal. Me gusta esta red por un motivo y es de nuevo, este grupo naranja que aparece en la parte superior de la pantalla y que está totalmente desconectado del resto de narrativas. Esto es un partido y un movimiento religioso fundamentalista en Senegal con una gran capacidad de movilización en redes sociales. Pero de nuevo, súper concentrado en un espacio pequeño con poca capacidad de influir el resto de la red. Con lo cual, volviendo a la lista de actores, ¿no? Principal difusor de desinformación es partidos políticos, no se puede negar esto. Sí que hay nuevos actores, por ejemplo, estas milicias digitales, pero no hay que inflar o exagerar su influencia en el espacio político porque compiten con todos estos otros actores, ¿no? Medios de comunicación partidistas, organizaciones comunitarias y radios comunitarias, que en el caso africano tienen muchísima influencia en la opinión pública, las mismas redes sociales, los algoritmos son actores de desinformación en su proceso de selección de contenidos. Luego hay profesionales de la desinformación. En muchas de las campañas hay expertos en comunicación política que se dedican a desinformar de forma masiva. Entonces, si uno se pone a reflexionar un poco sobre quién es el más importante de estos actores, realmente partidos políticos están al frente, todos otros existen, pero no hay que darles más influencia de la que tienen. Creo que fui para atrás. No. ¿Dónde me fui? Ups. Sí. Empecé con las narrativas, luego actores. Entro en el tercer tema, que es el de las medidas contra la desinformación, es decir, qué se hizo para luchar contra la desinformación, qué funcionó y qué no funcionó, cuáles fueron las actividades que fueron bien y las que no. Y creo que no hay nada nuevo aquí que no... Ups, diapositiva incorrecta. Que no sepan ustedes ya. Principal forma de atacar a la desinformación fue con fact-checking. En español le llamamos la verificación de hechos. Una expresión un poco extraña. El fact-checking fue la principal arma que se usó contra la desinformación. En todos los países hay un movimiento de fact-checking bien extendido, en el Congo, en África Check, en Senegal y en Kenia. Todos ellos formaron coaliciones pequeñas para luchar contra la desinformación. Pero, como ustedes ya bien deben saber, fact-checking es un movimiento que funciona para a corto plazo, pero que raramente consigue atacar contra la desinformación a escala masiva. Entonces, sí, hubo desinformación que se verificó, pero no tenemos ninguna prueba de que esto fuese efectivo. Y a veces hay que repetirnos este mantra, ¿no? De que sin evidencias estamos a veces echando muchos recursos a ciertos procesos que no sabemos si funcionan o no funcionan. Segunda gran tipo de actividad, nadie les va a sorprender, supongo, es programas de alfabetización digital, otamente conocidos como media literacy. Hubo campañas en todos los países, muchas de ellas financiadas desde el extranjero. En Senegal está esta campaña que se llama Side to Send. En Kenia hubo varios programas de alfabetización liderados por ONGs extranjeras. Todos ellos van al mismo tipo de actividades, incrementar la capacidad de los ciudadanos de evaluar críticamente la información, pero evidentemente el gran problema en un proceso electoral es que la alfabetización de medios toma tiempo
y es algo que no tiene efectos a corto plazo. Con lo cual, incrementan la conciencia pública acerca del problema, pero no tienen capacidad alguna de intervenir. Quizás desde el punto de vista de investigadores que estamos aquí, ¿no? La gran pregunta es cómo podemos evaluar estos proyectos de alfabetización de medios de forma longitudinal. Sé, porque Brasil, como otros países, lleva tiempo implementando este tipo de actividades en las escuelas, en los institutos, pero si no evaluamos de forma longitudinal, somos incapaces de saber si lo que estamos haciendo ahora va a tener efecto de aquí a 15 o 20 años o si estamos perdiendo el tiempo. Y sí que hay un pequeño movimiento hacia entender mejor los efectos de este proceso. Hubo varios ejemplos de lo que llamamos campañas multiplataforma. El caso más ejemplar es esta plataforma que se llama iVerify, impulsada por Naciones Unidas en colaboración con ONGs en Congo, en donde los ciudadanos visitaban un punto en su aldea, se les invitaba a bajarse esta aplicación que les mandaba notificaciones. Entonces, estas notificaciones venían reforzadas por las radios locales que repetían los mismos discursos y muy encaminados a la reducción del conflicto interétnico. El proyecto también se hizo en Kenia y en Sudáfrica, y de los tres países, en Kenia y Sudáfrica se ha parado el proyecto, no sigue, pero sigue todavía en Congo. Como estrategia en la cual se combinan varios actores de forma conjunta para difundir los mismos mensajes a través de diferentes plataformas. Varios ejemplos también de participación o de acciones comunitarias, particularmente de organizaciones ya establecidas. Esta en Senegal se llama Wandemi, que en Wolof al parecer significa verificar, o radios comunitarias en la República Democrática del Congo. De nuevo, insistir en la importancia de la radio en estos contextos. Muchos de estos proyectos están muy centrados en las zonas rurales, evidentemente, con lo cual se excluye a gran parte de la población que vive en los centros urbanos y a los que este tipo de estrategias ya no se les involucra de forma activa. Hubo intentos de coalición con las plataformas tecnológicas, algunas de ellas efectivas y otras no efectivas. Como quizás ustedes ya saben, hubo un estudio hace un par de años en el que se desveló que Facebook dedica el 98% de su presupuesto a verificar contenidos en inglés y el otro 2% a todos los otros idiomas del mundo. Y también en este informe que hizo una ONG, se desveló que Facebook contrataba a 3 personas, para verificar todo el contenido en la principal lengua en Etiopía, que se llama Amharic, no sé cómo se dice en español, Amharico. Entonces, la consecuencia de esto fue que Facebook tuvo un momento de vergüenza pública y dijo, vamos a hacer algo al respecto, y se dedicó a establecer relaciones con pequeñas organizaciones no gubernamentales en cada país, a las cuales les proporciona acceso ilimitado al contenido de Facebook, pero a cambio estas organizaciones tienen que verificar contenido en lenguas locales. Y esto fue una estrategia bastante popular para las secciones africanas, y muchas ONGs han creado una dependencia económica con Facebook, de la cual dependen para que les pague contenido, porque este contenido está muy bien pagado. Con lo cual, por un lado, bien, Public-Private Partnership, que es en inglés, la cooperación entre el sector público y el privado, pero al mismo tiempo la coacción por parte del sector privado, del sector público, porque si el dinero viene de la tecnológica, tampoco le vas a criticar demasiado. En este sentido también hubo muchas coaliciones entre organizaciones locales, grupos de ONGs que se juntaron para hacer actividades conjuntas, y creo que en Brasil esto también fue bastante común en las elecciones más recientes. Entonces, si resumimos este tipo de actividades para contrarrestar la desinformación, nos quedan algo como así. Por un lado, tenemos estrategias de verificación, el gran problema de las cuales es que no sabemos si son efectivas o no, y que la evidencia nos dice que si son efectivas es a corto plazo y solo con un tipo de desinformación.
Luego están las alianzas con las plataformas tecnológicas, que por un lado son efectivas porque amplían el alcance de las actividades de las organizaciones más pequeñas, pero al mismo tiempo crean brechas entre comunidades, entre idiomas y entre grupos de ONGs que tienen acceso al dinero de Facebook y ONGs que no tienen acceso a este dinero. Y por último están las campañas de alfabetización digital, cuyo gran problema es que no sabemos si van a ser efectivas o no de aquí 10 o 15 años. Con lo cual, a pesar de que en el informe que estamos preparando el número de actividades es muy grande, ¿no? Tenemos varias páginas de ejemplos de actividades que se hicieron contra la desinformación, la gran pregunta es, ¿son efectivas o no? Y no lo sabemos. Y seguimos invirtiendo constantemente dinero con la esperanza de que una de ellas funcione sin realmente ser capaces de decidir si funciona o no. Con lo que me lleva al final, ¿no? Si, por un lado, he intentado argumentar, ¿no?, de que las narrativas que les he presentado no son todas nuevas, muchas de ellas son viejas narrativas, que los principales actores de desinformación son grandes poderes fácticos, principalmente partidos políticos, y que las estrategias para contrarrestar la desinformación no sabemos si son efectivas o no son efectivas. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo para no caer en la desesperación absoluta de que el mundo se va a acabar? Y no tengo respuesta para ello, evidentemente, ¿no? Pero algunas recomendaciones que podemos hablar si son efectivas o no. Desde el punto de vista de organizaciones civiles, de organizaciones de la sociedad civil, seguir colaborando en formar programas conjuntos. En muchos países esto es posible en ciertos sectores ideológicos, pero en los países más polarizados esto pasa a ser bastante complicado. También es importante, particularmente en estos países, que los programas de alfabetización sean constantes. El gran problema que tenemos en Kenia o en Sudáfrica es que cuando lanzamos programas de alfabetización de medios, tenemos dinero para los meses anteriores a las elecciones, pero no hay dinero para cuando las elecciones han acabado. Entonces, si sabemos que estos programas no cumplen su servicio en 6 meses, ¿cómo podemos conseguir que se nos extienda estos proyectos a largo plazo? Hicimos un paréntesis aquí. Hicimos una campaña en Sudáfrica hace 1 año y medio en donde se hizo un programa se diseñó un currículum para los estudiantes de escuela superior, o sea, no sé cómo es en español, es el instituto, o sea, estudiantes de 14 a 18 años, un programa de alfabetización digital en estas escuelas. Y se hizo a corto plazo, porque el dinero se acabó. Se hizo el proyecto, acabamos, nos fuimos y volvimos a evaluar el impacto a largo plazo. Y lo que descubrimos es que los estudiantes no se habían convertido en consumidores críticos de información, se habían convertido en absolutos cínicos de la información. No creían nada. Se hizo un proyecto de intervención rápida con formación de profesores limitada y la conclusión de los estudiantes fue: no me puedo creer nada, todo es mentira, los medios son falsos. Y a nuestra gran sorpresa y pesar, le recomendamos a quien financió este proyecto de que tenían que pagar más dinero para que siguiésemos ahí un tiempo, ¿no? Pero nos hizo pensar, ¿estamos haciendo bien la alfabetización de medios o en esta actitud de vayan con cuidado, no consuman contenido que puede ser falso, estamos creando una masa de consumidores totalmente cínicos que no se creen absolutamente nada? Las otras dos recomendaciones me las voy a saltar por aquí porque ya se ha hablado de ellas. En el diálogo con las tecnológicas, si alguno de nosotros tiene la capacidad de hablar con estas compañías, ¿no? Lo más importante, conseguir concienciar de la importancia del multilingüismo en muchas de estas plataformas. En países multilingües se suele promover campañas en la lengua mayoritaria, pero se olvida las lenguas minoritarias, y en muchas de estas lenguas minoritarias es donde se producen los casos más complicados de desinformación. En Kenia o en Sudáfrica, por ejemplo, la Constitución reconoce 11 idiomas oficiales, 11.
No hay ninguna persona en Sudáfrica que hable los 11 idiomas del país. Y apenas hay gente que hable 2 o 3. Con lo cual, nadie es capaz de verificar contenido multi-idioma. Con lo cual, muchas veces, y es un problema que se ha presentado, y sé que en Brasil también los tribunales llaman a las compañías tecnológicas para que les escuchen, ¿no? En Sudáfrica se da el caso de que la tecnológica no entiende el contenido que está en, no sé, en Zulu, entonces tiene que traer un traductor de Zulu a otro idioma, pero no hay capacidad para traducir según qué idiomas con qué idiomas. Y se produce un atentado lingüístico en el que el han perjudicado es el usuario de lengua minoritaria. Colaboraciones con plataformas de sociedad civil muy importantes. Evidentemente, la gran aspiración, ¿no?, que todos tenemos es conseguir intervenir en el proceso de creación de algoritmos, pero raramente podemos hacerlo. Y la verificación en contenidos más locales. Voy acabando, un par de recomendaciones más y quiero escuchar sus preguntas o sus comentarios. Para la gente que se encarga de redactar políticas públicas, quizás el punto más crítico, y tenemos a una persona aquí de derecho que nos va a decir su punto de vista en esto, ¿no? Se promueven muchas campañas de punitivas o de crítica o leyes que restringen el espacio informativo. Y quizás el punto clave es darle un enfoque positivo a esto, ¿no? De crear leyes que garanticen el acceso a la información de calidad en vez de crear leyes que prohíban el acceso a cierta información. En algunos países en los que estamos trabajando, el gran esfuerzo es concienciar a la población de la importancia de la circulación de información libre, que no venga coartada por ningún poder político. Obviamente, crear mayor conciencia en la importancia de ser sensible al contenido de las redes sociales, integrar la alfabetización de medios en las escuelas públicas y promover recursos para ello. Entonces, para acabar, ¿no?, las 3 ideas finales con las que termino esta pequeña charla. La primera es lo importante de la colaboración entre diferentes partes para entender realmente los problemas de la desinformación. En este informe hemos colaborado estrechamente con sociedad civil, con reguladores del ente público y con algunas empresas tecnológicas, con la cuestión de escuchar a todas las partes sin emitir un juicio alguno, pero para poder tener una visión panorámica, lo que a veces es bastante difícil, ¿no? Lógicamente necesitamos estrategias sostenidas a largo plazo, pero lo más importante es la colaboración entre diferentes partes, a pesar de que no todas las partes quieran colaborar, como Twitter ha demostrado en el caso de Brasil, ¿no? Y con ello termino este repaso a estos 4 contextos africanos y me gustaría escucharles sus opiniones y comentarios. Gracias.